Me llamo Miguel Stirner y soy alcohólico. Joder, no me he equivocado de reunión. No. Vengo a contaros todo, de qué va todo esto. Lo he llamado el eterno retorno, pero voy a intentar hablaros, cabalgando sobre ideas geniales, describiros cómo empieza el universo, cómo termina, cómo sigue, qué pasa después. Y vamos a ver si... apuntador. Estamos ahora en una situación en la que intentamos mirar hacia el principio del universo y sabemos muy bien lo que ocurrió hasta 0,2301 segundo después del Big Bang. Pero no podemos llegar no podemos llegar al principio porque hay limitaciones. Podemos llegar estudiando lo que nos viene del espacio, lo que haya podido viajar la luz desde entonces, y cuando intentamos usar las matemáticas que conocemos y llegamos al principio, resulta que no funcionan. Ocurren cosas raras y hay una física que no. Entonces, estamos en una situación en la que no podemos ir más allá, pero ¿por qué no mirarlo desde el otro lado? O sea, vamos a mirarlo del otro lado, cómo termina y qué cabe esperar del fin para que aparezca otra cosa. Y de esta forma empalmamos el concepto. Para eso quiero empezar a hablar lo que es la existencia, lo que es existir, lo que es ser, lo que es desde el punto de vista físico. Y esto viene, como en toda la historia de la ciencia, arranca de una pregunta. Preguntarse las cosas, es dudar sobre todo y pensar qué pasaría si, no creernos las cosas porque nos digan. O sea, y una idea genial, una pregunta genial que tuvo un físico en el siglo XIX, Mach, el mismo el de la velocidad del sonido, Mach 2, Mach 3, Mach 4, que coqueteaba con la filosofía, como nos suele pasar al final de la carrera, y se preguntó si el único objeto que hubiese en el universo fuese un cubo de agua, podríamos hablar de que está girando, notaría una fuerza centrífuga, el agua se curvaría hacia los lados. Si él es el único objeto en el universo, si no hay referencia, si no hay, podemos decir, si el cubo está girando o todo lo demás, que no es nada, está girando, no podemos hablar de nada. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Un cubo girando o no girando? ¿Eh? No hay movimiento. No hay movimiento. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? O sea, las fuerzas, la existencia, requieren la existencia no es una condición intrínseca del objeto. Un objeto único en el universo, un cubo de agua, siendo lo único, no sentiría nada, ni fuerzas, ni tiempo, ni nada. Entonces vamos y sin embargo,
el cubo está ahí. Nada lo atrae, no siente peso, no siente nada. ¿Qué conclusión sacó Mach de esto? Que la masa no es una propiedad intrínseca de la materia, no es algo que venga dado, sino que depende de su interacción con el resto del universo. Y me explico. En un universo en el que hay un cubo de agua, no podemos hablar de nada. No hay dimensiones, no podemos medir distancias, no podemos. Si hubiera dos, podemos hablar en principio de distancia, lo que separa uno de otro. Pero tampoco tenemos referencia. No sabemos qué es, no sabemos en relación a qué. Y si nada cambia, tampoco podemos hablar de tiempo. Si, por ejemplo, se acercan, tenemos una nueva distancia, ha habido un proceso, ha habido un cambio, y ha habido un momento en el que algo que ha pasado en el tiempo, y sin embargo, sin otra referencia para comparar, tenemos lo que es un átomo de espacio, una primera distancia, y un átomo de tiempo, o sea, un instante puro, sin referencia, sin nada. Lo importante de esto es pensar que el cambio, el proceso, ha originado su propio tiempo por existir. Si esto lo extrapolamos antes o después, lo haré, diré que nosotros creamos el tiempo existiendo y lo llevamos puesto. Es lo que... no es que haya un gran cronómetro por ahí afuera mirando, tac, 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 contando lo que pasa entre uno y otro. No. Las cosas llevan su tiempo puesto. Si yo ahora me pregunto qué hora es en la Andrómeda, es una pregunta absurda, totalmente absurda. No hay ninguna referencia posible, está la relatividad por ahí en medio y no tiene nada. Sin embargo, sé que está pasando algo en la Andrómeda, lo que sea. ¿Bien? Sé que hay un tiempo en la Andrómeda con el cual yo no tengo conexión. No puedo saber cuál es, pero no. Es una pregunta absurda. Para explicar cómo surge la materia, tengo que decir alguna palabrota. ¿Alguien ha oído hablar del bosón de Higgs entre el público? ¿La partícula de Dios? Algo así. Pues resulta que profundizando en las ideas de Mach, por una parte, Einstein se inspiró en él para la relatividad y por otra, Higgs se quedó con eso de que la masa no es una propiedad intrínseca de la materia, sino que depende de la interacción con el resto de las cosas que haya. ¿Esto cómo sucede a nivel físico? Han venido los periódicos y tal, con la partícula de Higgs, el campo de Higgs, que es una medida de cómo interacciona el universo con la materia. Con la materia. Y os voy a poner un ejemplo a ver si... imaginad que la energía son las ganas de beber, es la sed. Y aquí hay una barra de bebidas. Entonces entramos por la puerta
dos personas con las mismas ganas de beber, con las mismas sed. Por ejemplo, Maite, que es muy popular, muy conocida, y yo, que soy un recién llegado, un advenedizo. La historia es distinta para cada uno de nosotros. Yo entro, hola, 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 y voy al bar y bebo enseguida, con la misma energía. Maite abraza a alguien aquí, saluda a otro alguien allí, y dice, luego te veo aquí, tal y cual, y tarda con la misma energía mucho más tiempo en llegar a la barra. Eso es la masa. Ella ha estado interaccionando con el resto del entorno y la ha estorbado. Yo he interaccionado menos y, es decir, soy más ligero. Otro ejemplo más claro es meter un puño en un cajón de arena. La arena de gatos estorba poco, es fácil, y sería una situación en la que el campo de Higgs es débil, y otra, la arena de playa, más o menos húmeda, pues estorba más. Hoy ha venido comprender cómo funciona esto os está siendo muy raro. Ya. Un poco, ¿a dónde vamos? Vamos a ir al fin del universo y que entendamos, estamos intentando entender cómo aparece la materia. Como vamos es decir, tú no tienes un peso porque seas tú, sino porque estás interaccionando con este campo de Higgs de una forma similar a lo que dije de la popularidad. Es lo que quiero decir. Cuando pensamos que la materia aparece de la nada, es que no es tan complicado ni tan fantástico como eso. No, de la nada, no aparece de la nada. Puede aparecer una partícula que pesa gracias a que hay por ahí otra con la que se enreda. O sea, si no hubiera nada, alguien entraría a la barra y directamente. Si no existe otra, no existe la primera. ¿Qué primera? De las dos. No te sigo. Que si no hay dos, igual que los cubos, sí. el primero no existe. A ver, cuando no hay nada y empieza a haber algo, tiene que ver con esto. Es lo que quiero explicar. Sí, cuando lo primero que aparezca tendrá peso gracias a que esto. Vale. Más adelante, en una de estas transparencias, hablo del huevo o la gallina. A ver, ¿qué me vas a decir? Que es que sí, pero necesita el campo de Higgs antes o qué. Pero entender cómo funciona esto es muy importante. Además, hoy ha venido una noticia en el periódico de que se ha detectado un neutrino de alta energía en el fondo del mar, y parece una tontería. Pero es entender bien el campo de Higgs, entender la física de partículas con el neutrino. Es muy interesante, porque el neutrino es una partícula que no interacciona nada con la materia. O sea, no interacciona con el campo de Higgs, es tremendamente impopular, no interacciona con el campo electromagnético ni con nada. Esto quiere decir, y si se detecta, es porque se desintegra. Y entonces lo que se detecta son las cenizas, los restos.
La importancia de esto es que es una partícula que viaja. Ahora mismo nos están atravesando a cada uno de nosotros varios billones de neutrinos y no nos estamos enterando porque no hacen nada. Y viaja distancias inconmensurables sin perder energía porque no interacciona, sin relacionarse con nadie y sin dispersarse como haría una onda de radio. Entonces, esperar comunicar con los extraterrestres buscando la radio es como buscar señales de humo, como usar señales de humo para hablar con América. Si hay una civilización avanzada, habrá aprendido a usar los neutrinos, a modularlos y a enviar haces y a detectarlos y a mandar mensajes. Eso es la importancia de... como Eugenio. Sembla que el que diu que al final de l'univers és una expansió constant. Perdón. Y ahora vamos a hablar del final. ¿Sí? Del final hay una gran ventaja, que es que ya aquí las matemáticas sí funcionan. Entonces se pueden aventurar teorías serias. Una teoría seria es aquella que puede haber una forma de demostrar que es falsa. Y hay varias. A mí me voy a quedar con una que es la que me parece más bonita, pero además es de Roger Penrose, es el maestro de Stephen Hawking. Y vamos a ver lo que pasa. ¿Y qué va pasando si el universo se va expandiendo, como está haciendo, cada vez más deprisa? El universo se va vaciando. Las galaxias están cada vez más lejanas. Las estrellas se apagan. Los agujeros negros se van tragando todo. Al final solo quedan agujeros negros. Pero los agujeros negros también desaparecen. Esta otra idea, otra pregunta genial que ha inspirado mucho fue la de Stephen Hawking. ¿Por qué, si un agujero negro se traga todo, por qué emite radiación? Y está la radiación de Hawking, y no voy a aburrir con eso, pero lo emiten. Hablando en plata, los agujeros negros se evaporan porque emiten calor. Se evaporan muy lentamente, pero bueno. Se acaban evaporando a la vez que el universo se expande cada vez más deprisa. Y llega un momento en el que podemos decir que no hay nada. Por un lado, el espacio se ha expandido tanto, no puedes encontrar materia por ningún lado, ningún proceso, ningún objeto para medir distancias. Y esto es lo que me parece a mí cada vez que lo cuento, incluso ahora se me pone la carne de gallina. En esa situación no hay distancias, no hay tiempo, no hay dimensiones. Eso se llama punto de toda la vida. Entonces, tenemos lo que es... ha quedado todo en un punto, pero sabemos que la energía no se pierde. Entonces tenemos un montón de energía almacenada en un punto. Tampoco... ¿y qué pasa? Eso es inestable. Ahí tenemos el Big Bang. Ahí se repite. Y en ese momento... pensar que no es que un punto estalle, es que aparecen las dimensiones. Es que como si todo el espacio estallase simultáneamente en muchos puntos de los coloquiales. O sea, si el Big Bang ocurre simultáneamente en un volumen mucho más grande que luego se expande y tal.
Por eso decías, perdona, Miguel, Sí. entonces claro, no es un único cubo, no es una única cosa, no hay una, sino que hay una referencia porque todo pasa a la vez, ¿no? Y entonces ya hay energías, bueno, y masas interrelacionadas entre Sí, que eso generan es. el espacio. Eso es. El No espacio. surgiría si no fuera porque sucede de manera simultánea. Eso es. Porque tienes al menos más de un proceso, más de un... Claro, sí. Ahí todo aparece, pero piensa que cada una de esas apariciones simultáneas, a nivel muy microscópico, se solapan con otras. Es decir, mi tiempo es muy parecido al tuyo. Y yo sí puedo preguntar qué hora es ahora en Marte, en un sitio. Porque se han solapado, son burbujas de tiempo que están más o menos cerca. ¿Sí? Pero eso es cierto. O sea, cuando cada uno de los puntos... Ahora mismo, nosotros podemos considerarnos el centro del Big Bang. Es que el Big Bang sucedió en todas partes a la vez. Lo que nos llega de arriba... Ahora recuerdo cuando estoy ahí, que es el mejor sitio del bar, que el orador los ignora. Habéis preferido la comodidad al contacto humano, y estos son amigos. ¿En qué estaba? En que cada punto es el centro, ¿eh? Y lo que vemos que nos rodea, la radiación cósmica, no voy a entrar, nos viene, es como si estuviéramos en el punto de la esfera y lo vemos a nuestro alrededor. Somos el centro del universo en ese sentido. ¿Cómo pasa cada una de ellas? O sea, ¿cómo te dices, ese es el huevo o la gallina, el proceso, la materia o lo que sea? ¿Qué pasa para que haya en muchos sitios? Pues en cada uno de ellos a la vez necesitamos un proceso que no requiera espacio. Y aquí sí que tendríais que pedirlo para que entrase más a fondo. Ya os va a reventar la cabeza. Pero sí se conoce un proceso que no requiere existencia previa de materia, que es el entrelazamiento cuántico. Ahí no... aquí sugerí hablar de entrelazamiento cuántico y no tuve... no voy a entrar en eso. Pero la idea es, se está trabajando en eso. Lo que se investiga ahora mismo es en estas teorías, despacito, y ese... Vale, porque, o sea, lo que se sabe es el Big Bang, a partir del Big Bang, es lo que estamos hablando ya simultáneamente, puntos, entonces masas, coordenadas relativas, ya podemos empezar a medir. Claro, entonces lo que se está estudiando ahora es lo anterior y eso se le llama el entrelazamiento cuántico. No, el entrelazamiento se está estudiando lo que hay entre el Big Bang. Sí. No, previo al Big Bang, ¿qué pasa ahí? Y está relacionado con un fenómeno que es natural, se utiliza ahora mismo en los ordenadores cuánticos como la teleportación y el entrelazamiento cuántico son dos cosas habituales que se usan en la industria, en ordenadores cuánticos, o sea, como estén. Ellos está estudiando lo que es Big Bang. Ese es el fenómeno que explicaría la aparición espontánea de materia, porque es un fenómeno... Sí, es un fenómeno que no requiere la existencia previa de espacio.
digamos que el entrelazamiento cuántico es crear un bucle de espacio. Voy a hablar un poco del... ¿Cómo vamos de tiempo, Raquel? ¿Bien? Pues hablo un poco del entrelazamiento cuántico. Si dos partículas entrelazadas, dos partículas están entrelazadas, no importa dónde estén, puede estar una aquí y otra en Andrómeda, y mides una, sabes instantáneamente el valor de la que tiene la otra en la Andrómeda. Pues dices, esto vale para comunicar a más velocidad que la luz. No. No vale porque tú mides aquí algo, pero no sabes lo que estás midiendo. O sea, estás midiendo la altura, la anchura, la tal, y te tienes que transmitir por medios clásicos de, oye, voy a medir la anchura, ¿vale? Y no es... eso es la propiedad. ¿Y cómo se explica? Tienes que borrar de la cabeza lo que es el espacio imaginado como un gran escenario de teatro en el que pasan las cosas y pensar, eso se explica matemáticamente considerando que esos dos puntos son el mismo, que están, aunque uno esté en la Andrómeda y otro aquí. Me atrevo a decir que incluso este concepto de física cuántica ya se está aplicando también en nuestro propio cuerpo físico, en medicina. Sí, ahí... Sí, hay alguna que otra teoría de la consciencia que explica la consciencia por fenómenos cuánticos en el cerebro, y una de ellas es el entrelazamiento. El entrelazamiento cuántico sí, a nivel, a muy bajo nivel en el cerebro, pero yo creo que todas esas teorías de la conciencia son palos de ciego. Me parece que es algo... Sí. Yo también lo siento. Estoy con los dos, con la... Sí. Yo creo que no sabemos una mierda en realidad. No sabemos una mierda, pero que no sabemos. Sí. Somos energía cada uno de nosotros y que entonces, a nivel también médico y tal, sí, esa energía nos afecta de una manera que si se empieza a tratar es súper importante. Sí. ¿No? Y a nivel emocional, espiritual, claro, físico y emocional, claro. Sí, Hay muchísimas terapias energéticas que hacen mucho. Sí. Yo soy tanto científica como del mundo de la espiritualidad, que he probado cosas. ¿El mundo de las? El mundo espiritual, terapias energéticas, que he probado algunas cosas. Yo creo que nunca dejaré de sorprenderme con todo lo que se nos mueve. El no dejar de sorprenderse es muy bueno. Y de preguntarse. Sí, de preguntarse. Es lo que decía Bertrand Russell, o sea, él se compadecía de la gente que no dudaba. No era ninguna pregunta como absurda, porque sí, todo suma. Sí. Tengo una anécdota un poco larga de Carl Sagan, luego la cuento dándome a mí una conferencia relacionada sobre eso. Hace más años de lo que quiero recordar, me apunté al club de escépticos Alice en la universidad y, entre otras cosas, aparte de pasar una noche en el Palacio de Linares, que cuento en mi novela, pero no quería hablar de mi libro, estábamos trabajando con el aura, analizando el aura, que el aura es partículas ionizadas en torno al... Y ahora, al siglo siguiente, descubro asombrado que no es muy diferente a lo que hacen en neurociencia con resonancia magnética funcional. Aquello, lo que yo pensaba era como
2 botes de yogur y una cuerda en comparación a una videoconferencia, ¿no? Pero sí, por ahí va la... Y bueno, pero ahí está la clave. O sea, la Sí. diferencia es el nombre que le ponemos. Sí, A veces creamos objetos, póngale un aparato de resonancia sí, y parece como que si lo vemos es real, lo utilizamos, tenemos el resultado, pero que las cosas, que además también estamos aquí hablando, ¿no? De algo Sí. que no conocemos, del entrelazamiento. Vale, el Big Bang sí se ha demostrado y sabemos a partir de ahí, Sí. pero como que esa resonancia y ese Sí. aparato que los seres humanos que somos magníficos pues han creado, también está la energía del cuerpo a cuerpo, que al final es tú un poco lo que estás, las diferentes energías o la misma energía, diferente masa, toda esa interacción y cómo eso también puede sanar. Y que incluso hay, bueno, perdón porque nos estamos yendo por los cerros de la charla. No, Pero bueno, para eso, eso es un bar, ¿eh? De la No. terapia energética, ya es verdad, que de esto de la energía aplicado a la medicina, pero de la energía de cada uno, ¿no? ¿A eso te referías? De cada uno y de los demás. De los demás. O sea, es que una persona es capaz de sanar a otra con la energía que le aplica a esa persona. Sí, a ver. Lo que pasa es que, claro, con una máquina tú puedes medir energías. Y entonces ahora eso le damos valor porque lo puede hacer la ciencia. A lo que tú decías, aura, que en definitiva es lo mismo. Pero si decimos aura, parece que estamos hablando de cosas inexplicables, como alternativas, y al final es lo mismo. O sea, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Lo único que la ciencia, tal como la entendía yo, como me enseñaron a entenderla, es dudar. O sea, la más alta misión de un científico era intentar desmontar teorías o no crear. Entonces, en el caso del... yo sé que me voy un poco por los cerros de Úbeda, pero bueno, en el caso de energías y... sin creer o no creer en ellas no era mi trabajo como físico. O sea, es que la labor de la ciencia es muy humilde, no aspira a esas cosas, ¿no? Por ejemplo, no puede demostrar que Dios no existe ni aspira a ello. Ya lo demostró Epicuro usando la lógica hace muchos siglos. El que quiera entenderlo, no sé, o el que le encuentre alguna brecha a ese razonamiento, pues yo no. Pero está fuera del alcance de lo que perseguía. Yo he perseguido muchas cosas en ciencia, entender el caos, entender que tiene mucho que ver un fenómeno caótico con el Big Bang. O sea, el estudio desde el propio proceso desde dentro es dinámica no lineal, es caos puro, y esa fue mi obsesión por una temporada. Está aquí mi hijo y puede atestiguar que di la tabarra una temporadilla, ¿no? Bueno, tabarra tampoco es eso. Bueno, No estaría aquí si tuvieras la tabarra. Gracias. Sí. Ay, qué bonito. Gracias. Estaba preparado, ¿eh? Pues como eso, lo dejo para otra gente y leo con deleite lo que otra gente propone sobre eso. Ya depende de mi química personal con el autor, con la idea, con la coherencia. Sí. Es que ahora es tan difícil filtrar información, me llega tanta mierda por todas partes que especialmente en esto. Ya adelanto, bueno,
Yo personalmente creo en este campo y no se está haciendo, pero tengo la edad que tengo y no tengo el chichibafarolillos, como se dice en el mundo científico, pero ese creo que Pues eso es universal. se dicen muchas cosas, y son unas reuniones de viejos ahí, todos comentando que desde que ya no dedicamos el 80% de la CPU a lo mismo, las cosas que hacemos estas edades, me he vuelto a ir. Sí, que en mi opinión personal están ignorando la geometría fractal. Es una rama de las matemáticas en la que la dimensión no tiene sentido. No hay ni 1, ni 2, ni 3, 2,7, 3,8, de ahí el nombre de fractal. Y lo que sí habréis visto es lo bonitos que son. Y que la naturaleza es fractal. Miras un árbol y no hay una ecuación geométrica que lo describa. Si intentas entender el universo con ecuaciones geométricas como pi r al cuadrado, en la naturaleza no lo sigue, porque en la naturaleza no existe un círculo. Trazas un círculo en el suelo con un rotring fino, lo amplías y no es un círculo. El círculo es un concepto platónico. Entonces, si se intenta uno meter en honduras de cómo aparecen las dimensiones y las das por hechas, entonces, ¿qué pasa? Tenemos un nuevo universo, ¿no? Hemos pasado del Big Bang. Y vamos a ver, ¿cómo será ese nuevo universo? En este terreno me salgo de teorías que estoy aplicando razonamiento personal a partir de ahora. Hay una... perdonad, un segundo. Voy a cambiar el orden de... Está muy extendida la idea de que el mundo ha sido creado a medida de la humanidad. Esta creencia tiene muchas formas, muchos nombres. Una es religión, otra se llama principio antrópico. Un montón de creencias. Unas dicen simplemente que ha sido creado a medida. El principio antrópico va más allá, mete fórmulas y tal y parece más serio. Entonces se apoya en el hecho de que es mucha casualidad que encontremos un sitio con esta atmósfera, nuestro tal, más allá. De eso, si el electrón tuviese un poquito más de carga de la que tiene, caería al núcleo y no habría moléculas, no habría vida ni nada. Si tuviese un poquito menos, se escaparía y estaríamos en las mismas. Y como eso hay, creo que 127 parámetros ajustables. Y aquí se basa no sé cómo llamarlo, no quiero que suene despectivo, porque... es que yo soy ateo y pienso así. No, para mí es mucho más fácil, si yo saco un cisne y veo que es blanco, me es mucho más fácil pensar que todos los cisnes son blancos. No que lo han hecho blanco para que a mí me guste más y que en realidad son negros, la mayoría. No una intervención divina. Entonces, ¿qué creo? Por una parte, que estamos jugando
que es poco probable, es cierto. Por una parte pienso que estamos jugando con infinitos dados al mismo tiempo, todas las jugadas. Porque tal como lo he contado, el tiempo aparece dentro de la unidad de este universo. Y ahora mismo, no es por ti, no es por ti, a ver cómo lo cuento. El proceso que he contado, como el tiempo se crea a medida que va necesitándose, es como jugar, sí, pero jugar con infinitos dados, que hace falta más tiempo, pues se toman más infinitos dados, infinitos dados, infinitos dados. Pero es que además yo pienso que, por una parte, no hay que ser muy ambiciosos, no podemos aspirar a que sea un universo exactamente igual, porque además eso lo prohíben un montón de principios de incertidumbre, otras cosas físicas, pero si pensamos en la probabilidad de que sea uno parecido, y hay infinitos muy parecidos, pues empezamos a jugar en igualdad de condiciones. Hay un ejemplo por ahí de cuánto tardaría un mono escribiendo aleatoriamente, teclando aleatoriamente en escribir una obra de Shakespeare. Bien, tardaría mucho, pero ¿cuánto tardaría en escribir un trocito parecido a Shakespeare? Ya es mucho menos. ¿Cuánto tardaría en escribir una obra parecida a Shakespeare con cambios, con falta de... somos menos ambiciosos y tardaría bastante menos. Y luego yo pienso además que jugamos con dados marcados. Porque yo creo en el fondo que hay leyes, cuando entendamos lo que se está estudiando ahora, cuando entendamos eso y tengamos las fórmulas, estoy convencido de que hay leyes que favorecen que salga algo parecido a esto. La probabilidad de que vivamos en uno de los universos muy probables es bastante alta. No en el más probable, eso lo comprobamos cotidianamente, porque yo no puedo explicar la existencia del reggaetón. En serio, o sea, yo imagino un universo alternativo en el que, y eso sí que te doy la paliza, Ignacio, en el que Paula Braira es una superestrella. Es Paula Braira, del que ni Cristo se acuerda. Ah, bien, vale. Es que sí. Pero es normal que este sea el universo más probable. No, pero... el universo más probable no es precisamente el más perfecto. No, pero... Da una alta probabilidad. Piensa en otro en el que Pablo Abraira fuera como los Rolling Stones, que llenara estadios, que no sé cuál. ¿Te parece raro, verdad? Improbable. Pues es que esto se están pensando en otro sitio del reggaetón. Dice, imaginaos un sitio donde... No sé cuánto, estamos en las mismas. En este universo y en otros. Sí. Y la teoría de las cuerdas lo sostiene. Sí. Lo digo para ir acabando así. Si alguien quiere saber más de todo esto, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Alguien que no tuviera ni idea santa de nada de esto? ¿Algún libro, algún autor? Algo que no, para ir empezando de cero. Pues sí. Mira, la serie Cosmos de Carl Sagan. Es lo mejor que... ¿Puedo hacer yo una pregunta? Por supuesto. Desde la ignorancia absoluta, y vamos, estoy fascinada con lo que estoy oyendo. Universos que todo viene en uno. Mi pregunta de toda mi vida ha sido, ¿el universo es todo
lo que hay. ¿Qué hay más allá del universo? Otros ¿Dónde universos. estamos? Otros universos. ¿Eh? Pero otros universos. Que era lo que ahora ¿Y dónde se acaban los otros universos? ¿Dónde están localizados? La pregunta ¿Qué ¿dónde? es? No tiene sentido. Ahora mismo, no importa dónde ni cuándo, están o están sucediendo múltiples versiones de ti misma haciendo una pregunta parecida a esta, ahora mismo, en este instante. ¡Qué miedo! ¿Eh? No, da más porque miedo de si no siempre he pensado que digo, oh, llega al acantilado y se cae el universo, se Sí. acaba. ¿Qué hay detrás del universo? No ves, si estás dentro de tu universo, esto es lo que tenemos. Todo lo que hay, todo lo que Sí, lo nuestro, sí. múltiples Sí, sí. universos. No. Al lado Sí. de esos múltiples universos, Pues más ¿qué? universos. ¿Dónde estamos? Est- ¿Dónde estamos? Es la pregunta. Estás en un inmenso conglomerado de universos que no están conectados entre ellos, salvo que, o sí. Y tengo la falsa idea de que tenemos que estar en un sitio. No, lo que tiene es la falsa idea de que el tiempo pasa. Porque, y ahora cito a Einstein, imagínate más tu vida como un bloque que no desaparece, del cual estás condenada a vivirlo instante tras instante. Eso es más, más real. Y eso no desaparece. ¿Dónde está? Es que no tiene sentido. No tiene sentido porque no tiene sentido para... Ni tiempo, ni masa, ni nada. Lo que hay entre un universo y otro, dentro de los universos hay masas, distancias y todo, pero no tiene sentido preguntar qué hay entre un universo y otro, que es que se autocrean, se llevan su espacio opuesto, sus cosas, No están en ninguna parte. No existen. Sí, ellos llevan ¿Existimos o no existimos? ellos están en su Existo parte. porque estás tú ahí. Sí. ¿Y si no existiría? Sí, ¿por qué no? Pues porque estoy siempre rodeada de otra cosa. Creo que no te sigo. A ver, los dos cubos de Sí, agua. sí. Si hay distancia, existen. Si solo hay un cubo, el cubo no existe. No. Sí, correcto. Sí. Miguel, que te hemos dispersado, que estabas como queriendo hilar ya para finalizar el tema de los universos paralelos. Este universo Sí, era eso, más sí. probable, Sí, y sí. ¿qué ibas a decir, hombre? Que dispersado. Vamos a ver. En esa medida. Entonces, respondiéndote, mira lo que iba a decir. Dime. Cada uno de nosotros crea su propio tiempo existiendo. Los instantes no se pierden. Todo está pasando ahora mismo en multitud de lugares, entre comillas. No están separados por tiempo. Cada uno lleva el suyo. Y yo ahora la frase final era mi norma de vida, que era incrementar la probabilidad de los universos bonitos en los que soy feliz, decisión a decisión. Sí, pero... ¡Ole! A ese no puedes Precisamente, lo que me raya precisamente te iba a preguntar por qué opina la ciencia sobre el destino, porque claro, acabas de decir decisión a decisión, pero lo que has dicho antes, nuestra vida ya existe entera, simplemente la estamos visualizando frente a frente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad no tengo ninguna capacidad de decisión, en realidad ya está todo escrito. No, No ha dicho eso, no he dicho eso. Si el tiempo no existe, mi vida ya está en bloque. No he dicho que el tiempo no exista. He dicho que tú te pones tu tiempo, te lo llevas y tomas tus decisiones y que lo que hagas no desaparece. No desaparece lo que hiciste ayer. Y lo que haga mañana no existe ya antes de que... Existe ya, mañana existirá. No digo, antes de que
existe con su propio tiempo que se llama mañana. Entonces, cuando llegue mañana, que es su tiempo, aparecerá. Es, O sea, pero entonces lo de la vida en bloque conjuga con que se tú pueda- creas tu vida tú creas tu vida existiendo. Y existiendo, con tus procesos, creas tu tiempo. ¿Vale? Y estás ahora creando este. Entonces, si te miras, si pones las coordenadas en este momento, para ti no existe el futuro, pero porque has puesto las coordenadas aquí. Es decir, tú estás tomando decisiones y... no sé si el ejemplo del viaje en el tiempo puede ser posible o no, pero lo que sí es que no es interesante. Porque si volvemos a este momento en el que ninguno de nosotros tiene sensación de estar viajando en el tiempo, y lo llamamos T.0, y desde el 2053 viajamos aquí, seguiremos sin tener la sensación de estar viajando en el tiempo. Hemos hecho un pan con unas tortas. Ese es el... Sí, que la de regreso al futuro... No, son muy bonitas. Acabo de ver Cadáveres. Sí. Y esa es genial, y de llorar al final, y o en Prime. Sí, pero se puede, esto que te explican ahora, por ejemplo, se puede asociar a las reencarnaciones. Sí, sí. Para hacer el... Sí, mira. Pero ya no te acuerdas de nada de lo otro, con lo cual, si eres una tortuga... No se sabe, pero lo importante es que tu tiempo que conoces en este momento, que sientes, que percibes, que puedes... O sea, ahora mismo, lo utilices lo mejor posible para ti, para los demás, para el universo. Que sí, pero que si te reencarnas en una tortuga... No, si crees... Mira, yo... Sí, lo de la tortuga. Yo no voy a decir en lo que creo, personalmente, porque eso es pura duda. Pero si crees en que tienes un alma, no te vas a reencarnar en una tortuga, sino en algo parecido a ti, algo que pueda llevar tu alma. Porque el alma y todo es que está muy condicionado por tus percepciones. ¿Qué concepto tienes tú de alma? Yo, ese es muy largo de contar. Hice un curso muy largo en el MIT y sobre si las máquinas pueden pensar o no. Y al final del curso no me dieron una respuesta, ni nadie, y salí con más dudas que antes. Entonces, si me pongo en plan materialista, encuentro una explicación fácilmente. ¿En qué creo en el fondo? No lo sé. Y lo de la explicación materialista es que soy un tremendo cínico, porque un farsante. Hace no mucho ideé un negocio que lo llamé Justifico su tontuna y ofrecía varios niveles de servicio, normal, plata y oro, según el nivel de la discusión. Entonces alguien me venía con una tontuna y yo le daba una explicación física para echarla de bar, para hablar con alguien con conocimiento y ya pagando la tarifa platino para discutir con un doctor en la materia, por un módico precio, pero bueno, no triunfé. Quiero decir, es una forma muy... yo intento, por deformación profesional, ser materialista. Lo intento. Busco una explicación. Y si la busco, ¿y por dónde voy? Por el campo de los fenómenos emergentes. Creo que es mi parte materialista, que es un resultado de igual manera que las moléculas de agua no están húmedas, el agua está húmeda. De igual manera que las cosas a veces se organizan espontáneamente, como cuando los aplausos en un teatro,
luciérnagas. De esa misma manera, la conciencia es una propiedad que sale simplemente del número de neuronas y conexiones, que es una cosa gradual. Yo pienso que los animales la tienen en diferentes grados, pero que un perro tiene más conciencia que una tortuga. Por eso veo ahí un soporte material para la tortuga y para la conciencia, ¿no? Otro soporte material que concibo es el polvo cósmico. En otra temporada me dediqué, pero persiguiendo esto, a investigar computación alternativa, es decir, otras cosas para hacer cálculos, tales como cristales, grupos de gente, o sea, actuando como, bueno, muy complejo, pero ¿Crees que conocemos menos el cerebro que el universo? Las preguntas después de la publicidad. sí. Perdón, Sí, Miguel. ¿verdad? Pero es que... Miguel, perdona, pero si queréis ya abrimos Sí, que ya sí, acabamos vale, sí. con cosas y ya luego podemos seguir hablando. Claro, sí, ya. Pero